futura esposa, si estás escuchando esto ahora mismo, hay algo que quiero preguntarte, no dónde estás, no qué edad tienes, ni siquiera cómo llegaste hasta aquí. Quiero preguntarte algo mucho más extraño. ¿Y si no fue un accidente que encontrara este video? Quizá apareció mientras buscabas otra cosa, quizá estabas a punto de cerrar la pantalla. Quizá simplemente viste el título y sentiste una pequeña curiosidad que no supiste explicar. Pero aquí estás escuchando, y tal vez todavía no sabes por qué. Si estas palabras encuentran un lugar dentro de ti, quédate cerca de este pequeño rincón. Suscribirte significa no perderte los próximos mensajes que quizá algún día necesites escuchar. Y si sientes que alguien que amas necesita estas palabras, compartirlas puede ser una manera silenciosa de estar a su lado. Ahora, olvida por un momento que esto es un video, imagina que estamos sentados en la misma habitación, es de noche. Hay una ventana cerca, afuera quizá está lloviendo, sobre la mesa hay 2 tazas de café, una frente a mí, otra frente a ti, ninguno de los dos tiene prisa. Por primera vez, puedo decirte algo que quizá nunca tendría el valor de decirte en persona. Todavía no sé quién eres. Y, sin embargo, a veces siento que llevo años esperando conocerte. Es una sensación extraña, porque normalmente pensamos que primero conocemos a alguien y después comenzamos a sentir algo por esa persona, pero quizá no siempre funciona así. Quizá algunas personas empiezan a ocupar un pequeño espacio en nuestra vida antes de tener siquiera un rostro, antes de tener un nombre, antes de escuchar su voz, antes de saber cómo se ríen cuando intentan no hacerlo. Y eso me hace pensar en todas las pequeñas decisiones que tuvieron que ocurrir para que 2 vidas terminaran encontrándose, una puerta que alguien decidió abrir, un mensaje que alguien decidió responder, un viaje que casi se cancela, un lugar al que alguien llegó 5 minutos tarde, una conversación que empezó por casualidad, 5 minutos. Eso es todo lo que a veces necesita el destino para cambiar una vida. Piensa en eso, quizá tú y yo ya hemos estado cerca alguna vez, tal vez caminamos por la misma calle, tal vez estuvimos en el mismo supermercado, tal vez esperamos el mismo semáforo, tal vez estuvimos separados por una pared, una mesa o una puerta. Sin saberlo, lo más extraño es que ninguno de los dos podía reconocer al otro, porque todavía no era el momento. Hay una historia que siempre me ha parecido profundamente humana. Un hombre entraba todos los viernes por la tarde en una pequeña cafetería. Siempre pedía lo mismo: café negro, sin azúcar. Se sentaba junto a la ventana y leía durante unos 40 minutos. Durante meses hizo exactamente lo mismo, hasta que un viernes apareció una mujer y se sentó 2 mesas más allá. También llevaba un libro, también miraba por la ventana. Durante las siguientes semanas estuvieron allí juntos. Nunca hablaron, ni una sola vez. Hasta que un día él dejó su libro sobre la mesa y se marchó. Ella esperó unos segundos, después miró la silla vacía, sin saber por qué. Sintió que acababa de perder algo. No sabía su nombre, no conocía su historia, no sabía dónde vivía, pero había algo en su presencia que ya se había convertido en parte de sus viernes, y entonces comprendió algo. A veces no extrañamos a una persona porque la conocemos profundamente. A veces empezamos a extrañar el espacio que esa persona ocupaba en nuestra vida. Eso es lo que hacen las conexiones humanas. Llegan lentamente. Tan lentamente que no nos damos cuenta de cuándo comenzaron. Una voz, una mirada, una conversación, una costumbre pixeoe. Un día, descubrimos que alguien que antes era un desconocido se ha convertido en alguien cuya ausencia se siente. Quizá eso sea lo que hace tan misterioso el amor. No siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como una silla que empieza a sentirse vacía, como una taza de café que permanece intacta porque estamos esperando a alguien, como una canción que escuchamos accidentalmente y años después todavía nos recuerda a una persona. Y quizá tú seas una de esas personas que todavía no conozco, pero que algún día hará que ciertas canciones tengan otro significado, porque cuando llegue ese momento, voy a recordar esta noche. Voy a recordar que una vez hablé contigo sin saber dónde estabas.
sin saber cómo era tu sonrisa, sin saber qué heridas llevabas escondidas, sin saber cuántas veces habías tenido que empezar de nuevo. Y quizá tú también hayas vivido algo parecido. Quizá hayas amado antes, quizá te hayan prometido cosas que nunca cumplieron. Quizá alguna vez esperaste un mensaje que nunca llegó. Quizá hubo alguien que te hizo creer que eras difícil de amar, y quizá durante mucho tiempo, una parte de ti empezó a creerlo. Pero quiero que entiendas algo, Starask, que alguien no haya sabido amarte no significa que fueras imposible de amar. A veces simplemente estábamos entregando una llave a alguien que no sabía qué puerta abrir, y sé que esa frase puede parecer sencilla. Pero piensa en cuántas personas han pasado años culpándose por relaciones que terminaron. Tal vez fui demasiado, tal vez pedí demasiado, tal vez sentí demasiado, tal vez debí haber sido diferente. Y poco a poco, una persona puede empezar a reducirse para caber en el corazón de alguien que nunca quiso hacerle espacio. Eso es lo peligroso. No siempre perdemos una relación cuando termina. A veces perdemos una parte de nosotros mismos mucho antes. Y quizá por eso, antes de conocerte, quiero que sepas algo sobre mí. No quiero encontrarte cuando estés fingiendo ser perfecta. No quiero conocerte cuando hayas aprendido a esconder cada miedo. No quiero una versión de ti cuidadosamente preparada para ser aceptada. Quiero conocerte después de un día difícil. Quiero saber cómo eres cuando estás cansada. Quiero saber qué haces cuando algo te preocupa y dices, estoy bien, cuando claramente no lo estás. Quiero conocer tus pequeñas costumbres, la forma en que sostienes una taza, la canción que escuchas cuando nadie está mirando, el recuerdo de tu infancia que todavía te hace sonreír, la fotografía que guardas aunque ya no tenga sentido para nadie más. Quiero conocer las cosas que no aparecen en una primera conversación. Porque el amor verdadero no comienza cuando dos personas se impresionan, comienza cuando dos personas dejan de actuar. Y quizá ese sea el verdadero motivo por el que encontraste este mensaje, no para descubrir quién soy, todavía no, quizá para recordar quién eres tú, porque antes de que nuestras vidas se encuentren, hay algo que necesitas entender. No quiero ser la persona que venga a completar tu vida. Quiero ser la persona que llegue cuando tú ya hayas aprendido a vivirla, porque existe una diferencia enorme entre necesitar a alguien y elegir a alguien. Y algún día, cuando finalmente estemos frente a frente, quiero que podamos mirarnos y entender que ninguno de los dos llegó para salvar al otro. Llegamos para caminar juntos, pero todavía no hemos llegado a ese momento. Y quizá esa sea la parte más hermosa. Porque hay una historia que todavía no conocemos. Hay una conversación que todavía no hemos tenido. Hay una fotografía que todavía no existe. Hay una tarde lluviosa que todavía no hemos vivido y hay una taza de café que todavía está esperando ser colocada frente a ti. Pero antes de llegar allí, hay algo sobre el amor que tuve que aprender de la manera más difícil. Y cuando lo entendí, comprendí ¿por qué algunas personas tienen que desaparecer de nuestra vida antes de que podamos reconocer a la persona que realmente debía quedarse? Hay personas que llegan a nuestra vida para quedarse. Y hay otras que llegan para enseñarnos por qué no debemos volver a conformarnos con tan poco. Durante mucho tiempo pensé que perder a alguien siempre significaba fracasar. Si una relación terminaba, creía que alguien había cometido un error. Si alguien se alejaba, pensaba que debía existir una explicación, y si alguien dejaba de quererme, mi primera reacción era preguntarme qué había hecho mal. Pero con los años descubrí algo que no entendí cuando era más joven. No todas las despedidas son castigos, algunas son protección, aunque en el momento no lo parezca. Porque cuando alguien se va, nosotros solamente vemos la puerta cerrándose. No podemos ver lo que hay detrás de esa puerta. No sabemos qué dolor estamos evitando. No sabemos qué camino se está abriendo. No sabemos quién todavía no ha llegado. Y quizá por eso algunas despedidas duelen tanto. No solamente lloramos a la persona, lloramos el futuro que habíamos imaginado con ella. Ese es uno de los dolores más silenciosos de una ruptura.
No estás enterrando solamente una relación, estás enterrando desayunos que nunca ocurrieron, viajes que nunca hicieron, cumpleaños que nunca celebraron, una casa que nunca compartieron, fotografías que nunca tomaron y conversaciones que nunca tuvieron. Por eso algunas personas pueden desaparecer de tu vida y aún así permanecer durante años en tu imaginación. Una mujer me contó una vez algo que nunca olvidé. Había estado casada durante muchos años. Una mañana, mientras limpiaba una habitación, encontró una vieja fotografía. Era de cuando ella y su esposo todavía eran jóvenes. Estaban sentados en un banco, los dos sonreían. Ella sostuvo la fotografía durante varios minutos. Después la colocó sobre la mesa. Invichó en lugar de llorar. Sonrió porque finalmente había entendido algo. Aquella fotografía no representaba solamente a dos personas. Representaba dos versiones de ellos que ya no existían. Y por primera vez no sintió la necesidad de regresar. Solo sintió gratitud. Eso es algo que pocas personas nos enseñan. Sanar no siempre significa olvidar, a veces significa poder recordar sin querer regresar. Puedes mirar una fotografía y no sentir rabia, puedes escuchar una canción y no necesitar llamar a nadie. Puedes pasar por una calle y recordar lo que ocurrió allí sin desear volver atrás. Eso es libertad, y quizá algún día, futura esposa, habrá recuerdos de personas que estuvieron antes de mí, y no quiero competir con ellos. No quiero borrar tu pasado, no quiero que finjas que nunca existió. Porque todo lo que viviste antes de conocerme también ayudó a construir la mujer que algún día estará frente a mí. Tus decepciones, tus errores, tus decisiones, tus lágrimas, tus pequeñas victorias. Incluso las personas que te rompieron el corazón formaron parte de tu camino, pero hay algo importante. No quiero que confundas una herida con una identidad. Que alguien te haya abandonado no significa que seas abandonable. Que alguien haya mentido no significa que todo el mundo mentirá. Que alguien haya dejado de elegirte no significa que no seas digna de ser elegida, y sé que decirlo es fácil. Lo difícil es creerlo después de haber sido herida, porque el cerebro humano tiene una costumbre extraña. Recuerda con mayor intensidad aquello que nos dolió. Una palabra cruel puede quedarse durante 10 años, mientras que 100 palabras bonitas pueden desaparecer de nuestra memoria en una tarde. ¿Por qué? Porque nuestro corazón aprende a vigilar aquello que una vez lo lastimó. Por eso alguien puede decirte, te quiero. Y una pequeña parte de ti puede responder, ¿por cuánto tiempo? Alguien puede prometer, no voy a irme. Y dentro de ti puede aparecer otra pregunta, ¿y cuándo cambiarás de opinión? Eso no significa que no sepas amar, significa que alguna vez amaste sin sentirte segura. Y cuando una persona ha vivido suficiente incertidumbre, empieza a buscar señales de peligro incluso en lugares donde no las hay. Un mensaje tarda 1 hora, y comienzas a imaginar cosas, una llamada no llega. Y recuerdas a alguien que se fue, una persona cambia ligeramente su tono, y tu mente empieza a construir una historia completa, no porque quieras desconfiar, sino porque una parte de ti está intentando protegerte. Pero aquí aparece una verdad difícil. No puedes construir un amor nuevo utilizando las reglas de una relación que ya terminó. Si alguien te rompió el corazón, no puedes pedirle a la siguiente persona que pague por aquella deuda. No puedes hacer que alguien inocente demuestre durante años que no es culpable de algo que nunca hizo. Y esto también aplica para mí. No quiero que algún día me mires y veas los errores de hombres que estuvieron antes. Quiero que me conozcas por mis propias acciones. Por cómo te hablo cuando estamos cansados. Por cómo reacciono cuando tenemos un desacuerdo. Por si cumplo aquello que prometí, por si puedo sentarme contigo en silencio sin sentir la necesidad de escapar, porque cualquiera puede decir, te amo. Las palabras son fáciles. Lo difícil es lo que ocurre después. Cuando llega una mañana normal, cuando estás enferma, cuando estás preocupada, cuando no tienes ganas de hablar, cuando tenemos opiniones diferentes. Cuando el romance desaparece durante unos días y solamente queda la vida cotidiana, ahí es donde empieza el amor adulto, no en las fotografías perfectas,
No en las frases bonitas, no en las noches extraordinarias, sino en las pequeñas decisiones que nadie aplaude. Prepararte café porque sé que estás cansada, esperarte 5 minutos más, recordar algo que dijiste hace 3 meses, preguntarte cómo terminó aquella situación que te preocupaba, taparte con una manta cuando te quedas dormida y quizá guardar silencio cuando lo único que necesitas no es una solución sino compañía. Porque a cierta edad empezamos a entender algo que cuando somos jóvenes no vemos. El amor no siempre se siente como una tormenta, a veces se siente como llegar a casa. Eso es algo que quiero contigo. No quiero que nuestra historia sea una guerra que tenemos que sobrevivir. Quiero que sea un lugar donde podamos descansar, pero para llegar allí tendremos que aprender una cosa: la vulnerabilidad. Y quizá esa sea una de las cosas más difíciles para dos personas que han vivido suficiente. Porque cuanto más has sufrido, más razones tienes para esconderte. Aprendes a sonreír cuando estás triste. Dices, no pasa nada cuando sí pasa, te acostumbras a resolverlo todo solo, y después aparece alguien que quiere acercarse, y, de repente tienes que decidir si vas a dejarle entrar. Recuerdo una escena que parece insignificante. Un hombre estaba sentado en su coche después del trabajo. No estaba llorando, no estaba enfadado. Simplemente permanecía allí, con las manos sobre el volante. Había tenido un día terrible, su jefe lo había humillado, su hijo necesitaba ayuda, había recibido una noticia que no sabía cómo contarle a nadie, y cuando su esposa abrió la puerta del coche y preguntó, ¿cómo estás?, él respondió automáticamente, bien. Ella se quedó mirándolo, no discutió, no insistió, solo abrió la puerta del copiloto, se sentó junto a él y dijo, no tienes que estar bien conmigo. Eso fue todo. 4 palabras. Pero algo dentro de él se rompió, no porque estuviera débil, sino porque llevaba demasiado tiempo siendo fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que fingir. Quizá eso sea una de las formas más profundas de amor, no decir, yo puedo arreglarte, sino puedes dejar de fingir conmigo. Futura esposa, si algún día llegas a mi vida después de haber pasado por momentos difíciles, no quiero que tengas que demostrarme que eres fuerte, puedes serlo. Pero conmigo también podrás estar cansada. Puedes tener miedo, puedes equivocarte, puedes cambiar de opinión, puedes tener un día en el que no quieras hablar. Y espero poder darte algo que el mundo pocas veces nos da, un lugar donde no tengas que actuar. Porque quizá el amor que buscamos durante tantos años no sea la persona que nos hace sentir mariposas todo el tiempo, quizá sea la persona junto a la que finalmente podemos respirar. Y aquí es donde aquella pregunta del principio comienza a cambiar. ¿Y si no fue un accidente que encontrara este video? Quizá no se trata de destino, quizá no se trata de magia, quizá simplemente estás aquí porque en algún momento de tu vida necesitabas escuchar que todavía existe la posibilidad de encontrar algo diferente, algo tranquilo, algo sincero, algo que no tengas que perseguir. Y mientras pienso en eso, vuelvo a imaginar aquella mesa, la ventana, la lluvia, 2 tazas de café, una frente a mí, otra frente a ti, pero ahora hay algo diferente. Sobre la mesa también hay una fotografía. Todavía no puedo ver qué fotografía es. Solo sé que algún día, cuando la sostengamos juntos, voy a entender por qué tuvimos que esperar tanto. Porque quizá el verdadero misterio nunca fue descubrir cuándo nos conoceríamos. Quizá el verdadero misterio era descubrir en quién tendríamos que convertirnos antes de encontrarnos. Hay una pregunta que muchas personas hacen en silencio cuando pasan los años, una pregunta que casi nunca dicen en voz alta. ¿Y si ya es demasiado tarde para mí? Quizá tú también la has pensado. Tal vez una noche, después de apagar las luces, miraste el techo y te preguntaste si el amor que imaginaste cuando eras más joven todavía podía encontrarte. Tal vez viste a otras personas casarse, tener hijos, construir casas, envejecer juntas, y mientras sonreías por ellas, una pequeña parte de ti preguntaba, ¿y yo? No es fácil admitirlo, porque vivimos en un mundo donde parece que todos tienen su vida resuelta. Las fotografías muestran cenas,
Viajes, anillos, abrazos, familias reunidas alrededor de una mesa. Pero casi nadie fotografía las noches en las que alguien se sienta al borde de la cama preguntándose si alguna vez volverá a sentirse elegido. Y hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar rodeado de 20 personas y sentir un vacío imposible de explicar, y también puedes estar sentado completamente solo junto a una ventana y sentir paz. La soledad no siempre significa ausencia de personas. A veces significa ausencia de conexión, de alguien con quien puedas decir, hoy me pasó algo, sin tener que explicar por qué importa. De alguien a quien puedas llamar cuando escuchas una canción, y por alguna razón, necesitas compartirla, de alguien que conozca tus silencios, porque cuando somos jóvenes, buscamos a alguien que nos haga sentir emocionados. Pero con los años, empezamos a buscar a alguien con quien podamos sentirnos comprendidos. Y eso cambia completamente la manera en que vemos el amor. Ya no quieres impresionar, quieres descansar, ya no quieres ganar discusiones, quieres conservar la paz. Ya no necesitas que alguien te prometa un futuro perfecto. Solo quieres saber que, cuando llegue un día difícil, no tendrás que enfrentarlo completamente solo. Y quizá eso sea madurez. No esperar que el amor elimine los problemas, sino encontrar a alguien con quien los problemas pesen un poco menos. Recuerdo una escena de una estación de tren, era una tarde fría. Había gente corriendo con maletas. Un niño lloraba porque no quería subir al tren. Una mujer buscaba desesperadamente algo dentro de su bolso. Un hombre mayor permanecía sentado en un banco mirando las vías. Tenía una fotografía en la mano. No parecía triste, solo estaba esperando. Una joven que estaba sentada cerca lo observó durante unos minutos. Finalmente preguntó, ¿está esperando a alguien? El hombre sonrió. No, ella pareció confundida. Entonces él levantó la fotografía. Estoy recordando a alguien. La joven miró la imagen, era una mujer, mucho más joven. Ambos aparecían sentados frente a una casa antigua. ¿Su esposa? Él asintió. Murió hace 12 años. La joven bajó la mirada. Lo siento. El hombre guardó la fotografía en el bolsillo. No estés triste. Ella me enseñó algo. ¿Qué cosa? Él miró el tren que acababa de llegar. Que una vida no se mide por cuánto tiempo dura una historia, sino por cuánto cambia tu corazón mientras la estás viviendo. La joven no respondió. El tren se detuvo, las puertas se abrieron, y antes de subir, el hombre volvió a mirar la fotografía, después sonrió y se fue. La escena duró menos de un minuto. Pero algunas historias no necesitan mucho tiempo, porque hay personas que nos enseñan que amar a alguien no significa poseer su presencia para siempre, significa permitir que su existencia haya cambiado la nuestra. Quizá por eso no quiero que tengas miedo de tu pasado. No quiero que llegues a mí intentando borrar todo lo que ocurrió antes. Quiero que llegues habiendo aprendido de ello, porque quizá tú también llevas fotografías que nunca enseñas, mensajes que nunca borraste, cartas guardadas en una caja, una canción que todavía te lleva a una habitación de hace 20 años. Y aunque ya no quieras volver, el recuerdo permanece. Eso está bien. No todo lo que recordamos necesita regresar. Algunas cosas solamente necesitan encontrar su lugar dentro de nosotros. Y aquí aparece una de las verdades más difíciles sobre el amor. A veces no estamos esperando a la persona correcta, estamos esperando convertirnos en la versión de nosotros mismos capaz de reconocerla. Porque imagina que hubiéramos encontrado al amor de nuestra vida 10 años antes, quizá habríamos cometido los mismos errores. Quizá no habríamos sabido escuchar, quizá habríamos confundido independencia con distancia, pasión con estabilidad, celos con amor, necesidad con conexión. Quizá habríamos tenido a la persona correcta en el momento equivocado, y eso ocurre más de lo que queremos admitir. Dos personas pueden quererse profundamente y aún así no saber cómo cuidarse. Pueden tener química, pueden reír juntos, pueden imaginar un futuro. Y aún así destruirse lentamente porque ninguno sabe hablar de lo que realmente siente. Por eso los años cambian nuestra idea del amor.
Te enseñan que no basta con encontrar a alguien que te haga sentir algo. Necesitas encontrar a alguien con quien puedas construir algo. Construir es diferente. Construir requiere paciencia, requiere conversaciones incómodas, requiere perdón, requiere límites, requiere admitir, me equivoqué. 3 palabras que pueden salvar una relación y que, para algunas personas, son casi imposibles de pronunciar, porque el orgullo suele aparecer justo donde más necesitamos humildad. Un hombre puede pasar 20 años queriendo a su esposa y sin embargo perderla porque nunca aprendió a decir, lo siento. Una mujer puede amar profundamente a alguien y alejarlo porque nunca aprendió a decir, necesito que estés conmigo. Y quizá esa sea una de las tragedias más silenciosas de las relaciones. No siempre dejamos de amar. A veces simplemente dejamos de saber cómo llegar hasta el otro. Por eso, futura esposa, si algún día discutimos, espero que recordemos algo. No estamos uno contra el otro, estamos los dos frente al problema. Puede parecer una diferencia pequeña, pero puede cambiar una vida, porque una discusión puede convertirse en una batalla. O puede convertirse en una oportunidad para entender algo que antes no entendíamos, y habrá días en los que uno de los dos tenga razón, y otros en los que ninguno la tenga, y algunos en los que simplemente estemos cansados. No quiero que el amor dependa de quién gana. Quiero que dependa de cuánto nos importa seguir siendo nosotros después de la discusión. Porque el verdadero peligro no es discutir. El verdadero peligro es comenzar a tratar a la persona que amas como si fuera tu enemigo. Y cuando eso sucede, cada palabra se convierte en un arma, cada silencio se convierte en castigo. Cada error antiguo vuelve a la conversación, hasta que un día ambos están demasiado cansados para recordar por qué empezaron a discutir. No quiero eso para nosotros. Quiero que aprendamos algo mucho más difícil, a detenernos, respirar, mirarnos, recordar, esta es la persona que amo. A veces una sola pausa puede salvar una relación, porque entre sentir una emoción y actuar sobre ella existe un pequeño espacio, y dentro de ese espacio hay una decisión. Esa decisión puede cambiarlo todo. Puedes gritar, puedes cerrar la puerta, puedes decir algo que después lamentarás, o puedes sentarte y decir, estoy herido, pero no quiero lastimarte. Eso es vulnerabilidad, y quizá sea una de las formas más valientes de amor, pero hay otra cosa que todavía no te he contado. La fotografía que imaginé sobre aquella mesa no es una fotografía cualquiera, porque cuando finalmente pude verla claramente en mi imaginación, descubrí algo extraño. En ella parecía una ventana, una mesa, 2 tazas de café, y detrás del cristal, estaba lloviendo. Era exactamente la escena que había estado imaginando desde el principio, pero había algo más. En la esquina de la fotografía había una fecha escrita a mano, una fecha que todavía no conocía. Debajo de ella había 4 palabras, no sé quién las escribió, no sé cuándo. Pero cuando las leí, entendí por qué este mensaje tenía que comenzar con aquella pregunta. Decían, nos encontramos cuando dejamos de buscar. Quizá esa sea la verdadera ironía. Pasamos años persiguiendo el amor, mirando, esperando, preguntándonos cuándo llegará, y mientras hacemos todo eso, olvidamos vivir. Quizá tú y yo no tengamos que encontrarnos desesperadamente, quizá solo tengamos que vivir nuestras vidas, curarnos, reír, viajar, trabajar, perdonar, aprender, tomar ese café que se enfría mientras miramos por la ventana, y un día, sin planearlo, sin estar preparados, sin buscarlo, nuestros caminos se cruzarán. Y cuando suceda, quizá no habrá música, quizá no habrá una señal en el cielo, quizá simplemente levantarás la mirada, y me mirarás, y yo te miraré, y algo pequeño dentro de nosotros dirá, espera. No sabremos por qué, pero nos quedaremos unos segundos más, y esos segundos podrían cambiar todo, porque quizá el amor de nuestra vida no entra en nuestra historia haciendo ruido, quizá simplemente se sienta frente a nosotros y nos hace sentir que después de tantos años, finalmente hemos llegado a casa. Pero antes de esa llegada hay una última cosa que debemos entender, porque encontrar a alguien es hermoso, pero aprender a reconocerlo
es todavía más importante y la próxima parte de esta historia comienza precisamente ahí, en el instante en que dos personas dejan de preguntarse, ¿me elegirá?, y comienzan a preguntarse algo mucho más profundo. ¿Podemos elegirnos cada día? Hay una diferencia entre encontrar a alguien y elegir a alguien. Encontrar puede ser cuestión de suerte. Elegir es una decisión, y quizá esa sea la parte del amor que nadie nos explica cuando somos jóvenes. Nos enseñan a buscar a la persona que nos haga sentir mariposas, a esperar esa mirada a ese momento, esa conexión inexplicable. Pero casi nadie nos habla de lo que viene después, de los lunes, de las facturas, de las mañanas en las que uno despierta de mal humor, de los días en los que el trabajo pesa, de las preocupaciones familiares, de los pequeños desacuerdos, de las noches en las que ambos están cansados y no tienen energía para ser románticos. Ahí es donde una historia de amor deja de ser una fantasía y comienza a convertirse en una vida. Porque amar a alguien cuando todo está bien es hermoso, pero elegirlo cuando la vida está difícil, eso es otra cosa. Recuerdo una historia de una pareja que llevaba décadas junta. Un día alguien les preguntó cuál era el secreto. Los dos se miraron, el hombre se rió, la mujer también, y después ella dijo, no existe ningún secreto. La persona insistió. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ella pensó durante unos segundos, respondió, hubo muchas mañanas en las que podríamos habernos rendido. Simplemente decidimos no hacerlo. Eso me quedó grabado, porque quizá el amor no siempre sobrevive gracias a grandes gestos. A veces sobrevive gracias a pequeñas decisiones repetidas, una conversación más, un perdón, una noche en silencio, una mano extendida, un café preparado sin preguntar, una puerta que no se cierra, una llamada que dice, solo quería saber cómo estás. Eso es amor cuando deja de ser una emoción y se convierte en presencia y futura esposa. Si algún día llegamos a ese lugar, quiero que sepas que no voy a prometerte que nunca tendremos problemas. No puedo, nadie puede. No voy a decirte que nunca te haré sentir triste, porque soy humano, puedo equivocarme, puedo decir algo incorrecto. Puedo tener un día en el que no sepa cómo expresarme, pero sí puedo prometerte algo más real. Cuando me equivoque, quiero volver. Cuando estés herida, quiero escucharte. Cuando tengas miedo, quiero quedarme. Y cuando la vida nos golpee de una manera que ninguno de los dos esperaba, quiero que recordemos que estamos en el mismo lado. Porque existe una forma de amor que no hace ruido. No publica fotografías, no necesita demostrar nada. Solo permanece, es el amor de la persona que se queda en el hospital hasta que termina la noche. La persona que recuerda cómo tomas el café. La persona que nota que estás callada aunque digas que no pasa nada. La persona que sabe que hoy no necesitas consejos, necesitas compañía. Ese tipo de amor quizá no parece emocionante desde afuera. Pero cuando has vivido suficiente, descubres que puede ser lo más hermoso del mundo. Porque la paz también puede ser apasionante, o lo aprendemos a reconocerla demasiado tarde. Durante años podemos confundir intensidad con amor. Pensamos, si siente celos, significa que le importo. Si me necesita todo el tiempo, significa que me ama. Si peleamos y después nos reconciliamos apasionadamente, significa que tenemos una conexión especial. Pero no. A veces el caos simplemente es caos, y la tranquilidad simplemente es tranquilidad. El amor saludable no siempre hace que tu corazón lata más rápido. A veces hace algo mucho más importante, hace que puedas respirar, y quizá eso sea lo que quiero construir contigo. No una relación que parezca perfecta desde afuera, una relación que se sienta segura desde adentro, una relación donde podamos decir, hoy no estoy bien, sin miedo, necesito espacio, sin que el otro lo interprete como abandono. Me equivoqué, sin sentir que perdimos, te necesito, sin sentir vergüenza, porque la verdadera intimidad empieza cuando ya no tienes que proteger constantemente tu orgullo, y eso requiere confianza, pero la confianza no aparece de la nada, se construye una promesa cumplida, después otra, una verdad dicha aunque sea incómoda, otra una pequeña herida que no se convierte en una guerra, otra,
Poco a poco, tu sistema nervioso deja de estar preparado para el abandono. Comienzas a creer, esta persona realmente está aquí. Y entonces ocurre algo hermoso, dejas de analizar cada detalle, dejas de buscar señales, dejas de preguntarte si el mensaje tiene un punto al final porque está enfadado, dejas de contar cuánto tardó en responder, dejas de preguntarte, ¿todavía me quiere? Porque las acciones te han dado la respuesta, eso es seguridad. Y cuando existe seguridad, el amor puede crecer de una manera diferente, más profunda, más silenciosa, más adulta. Pero hay algo que todavía me da miedo, y quizá algún día tenga que decírtelo. Tengo miedo de perderte, no porque crea que eres mía, sino porque sé lo frágiles que pueden ser las cosas que más valoramos. Una enfermedad, una decisión inesperada, una llamada en medio de la noche. La vida puede cambiar en segundos, y quizá por eso no quiero dejar para mañana las cosas que importan. Sí te quiero, quiero que lo sepas, sí estoy orgulloso de ti, quiero decírtelo. Si extraño tu presencia, no quiero fingir indiferencia, porque hemos aprendido demasiado tarde que algunas palabras no deben quedarse dentro. Hay personas que fueron amadas profundamente, pero nunca lo supieron. Y hay otras que supieron que eran amadas, cuando ya era demasiado tarde. No quiero que nuestra historia sea así. Quiero decirte las cosas mientras estés aquí para escucharlas. Quiero mirarte mientras te las digo. Quiero que nunca tengas que preguntarte, ¿realmente significaba algo para él? Sí, significabas algo, incluso antes de conocerte, ya había un espacio en mi imaginación donde podía existir alguien como tú, y quizá eso suene extraño, pero déjame explicarlo, no imaginaba tu rostro. Imaginaba cómo quería sentirme cuando estuviera contigo, tranquilo, comprendido, aceptado, libre para ser imperfecto. Y quizá tú hayas imaginado algo parecido, no una persona específica, sino una sensación. La sensación de llegar a casa y saber que alguien está feliz de verte. La sensación de poder contar una historia absurda y que alguien se ría porque conoce tu sentido del humor. La sensación de despertarte y no tener que preguntarte si todavía eres querido. La sensación de saber, estoy con alguien que me ve. Eso es lo que todos buscamos, aunque lo llamemos de diferentes maneras, ser vistos, no solamente mirados. Vistos. Que alguien note cuando nuestra sonrisa no es completamente verdadera. Que recuerde las cosas que dijimos una vez. Que sepa cuándo necesitamos un abrazo y cuándo necesitamos 5 minutos de silencio. Y quizá por eso la fotografía sigue apareciendo en mi mente, la mesa, la ventana, la lluvia, las 2 tazas. Pero ahora puedo verla con claridad, estamos sentados allí, no somos jóvenes, no somos versiones perfectas de nosotros mismos. Tenemos algunas arrugas, algunas historias detrás de los ojos, quizá incluso algunas cicatrices que nadie puede ver. Y frente a nosotros está aquella fotografía antigua, la que apareció sobre la mesa, la tomo, la miro y que finalmente entiendo que no es una fotografía nuestra. Es una fotografía de 2 personas que fuimos antes de conocernos. Tú estás a un lado, yo estoy al otro, 2 vidas separadas, 2 caminos, 2 historias. Y aunque la fotografía fue tomada años antes de nuestro encuentro, hay algo escrito detrás. Una frase, la misma frase que vi en la esquina, nos encontramos cuando dejamos de buscar. Y entonces te miro. Tú también estás mirando la fotografía, sonríes, no dices nada, solo colocas tu mano sobre la mía. En ese momento comprendo algo que había tardado toda una vida en entender. El destino quizá no consiste en que una persona esté escrita para ti desde el principio, quizá consiste en todas las pequeñas decisiones que te llevan hasta el lugar donde finalmente puedes reconocerla. Todas las veces que dijiste que no, todas las veces que te fuiste, todas las veces que empezaste de nuevo, todas las noches en las que pensaste que nunca sucedería, todo eso también era parte del camino. Y de repente, las despedidas dejan de parecer tan crueles, los retrasos dejan de parecer tan injustos, los años dejan de parecer perdidos, porque quizá no llegaste tarde, quizá llegaste exactamente cuando estabas listo para comprender lo que antes no habrías sabido valorar.
Y entonces ocurre algo todavía más hermoso. La lluvia empieza a golpear suavemente la ventana. El café se está enfriando, la habitación está en silencio, y tú me preguntas, ¿por qué hiciste este video? Te miro y por unos segundos no respondo, porque ahora sé la verdad. No hice este video porque supiera quién eras. Lo hice porque esperaba que algún día llegaras hasta estas palabras. Y quizá tú no necesitabas encontrarme hoy. Quizá solo necesitabas escuchar que todavía hay historias que comienzan después de muchas despedidas. Historias que no llegan cuando somos jóvenes. Historias que llegan cuando finalmente sabemos distinguir entre alguien que nos desea y alguien que realmente sabe cuidarnos. Pero todavía queda una última parte, porque después de todo lo que hemos hablado, queda una pregunta, la más importante. ¿Qué pasa cuando finalmente encontramos a esa persona? ¿Qué hacemos después de que el destino deja de ser una posibilidad y se convierte en una persona sentada frente a nosotros? Eso es lo que quiero decirte en la última parte, porque quizá el verdadero comienzo de nuestra historia no será el día en que nos conozcamos, será el día en que ambos decidamos no volver a huir. Quizá algún día llegue ese momento. No será como en las películas. No habrá una canción sonando exactamente cuando nos miremos. No habrá un cielo esperando para darnos una señal. Probablemente será un día completamente normal. Quizá estés ocupada. Quizá yo también. Quizá ninguno de los dos esté pensando en el amor, y entonces nos encontraremos. Después de tantos años imaginando cómo podría ser, quizá la realidad sea mucho más sencilla, una mirada, una sonrisa, una conversación que comienza por algo insignificante y ninguno de los dos sabrá todavía lo que está comenzando. Eso me gusta. Porque las cosas más importantes de la vida rara vez anuncian que van a cambiarla. Una llamada puede hacerlo, una puerta, una decisión, una persona que aparece 5 minutos antes de que decidamos marcharnos. La vida cambia silenciosamente. Quizá nosotros también. Tal vez cuando te conozca no pensaré, esta es la mujer con la que voy a pasar el resto de mi vida. Tal vez pensaré algo mucho más pequeño, algo como, quiero volver a hablar con ella. Y quizá tú sientas lo mismo, eso será suficiente. Porque no necesitamos saber toda la historia el primer día, solo necesitamos estar dispuestos a escribir la siguiente página, una conversación después otra, un café después otro, una caminata, una llamada que termina demasiado tarde, una historia de infancia, un secreto pequeño, una risa inesperada, y poco a poco, el desconocido deja de ser desconocido. Tu voz comienza a sentirse familiar, tu nombre empieza a tener otro peso, y un día descubro que ya no estoy esperando conocerte, estoy esperando verte. Esa diferencia parece pequeña, pero no lo es, porque ahí comienza el vínculo. Cuando una persona deja de ser una posibilidad y empieza a formar parte de tu vida cotidiana, quizá entonces descubra que tienes una costumbre que nunca imaginé. Tal vez dejas el café enfriarse porque te quedas pensando, quizá miras por la ventana cuando estás preocupada, quizá guardas cosas pequeñas que otras personas tirarían, una entrada de cine, una nota, una fotografía, una flor seca dentro de un libro, y quizá yo me ría al descubrirlo, pero algún día entenderé que esas pequeñas cosas cuentan tu historia, porque todos tenemos objetos que parecen insignificantes para los demás, pero que contienen una parte de nosotros. Por eso aquella fotografía importa, no porque sea una fotografía especial, sino porque representa algo, representa todo aquello que no pudimos controlar, los años, las decisiones, las despedidas, los caminos separados, las personas que conocimos antes, los lugares donde estuvimos, los errores que cometimos, todo aquello que tuvo que suceder, para que finalmente dos caminos se cruzaran, y quizá cuando algún día miremos hacia atrás, nos sorprendamos, porque descubriremos que muchas de las cosas que pensamos que eran finales, eran solamente cambios de dirección. Aquella relación que terminó, aquel trabajo que perdiste, aquel viaje que nunca hiciste, aquella persona que decidió marcharse, aquel mensaje que nunca recibiste. En ese momento parecían tragedias,
Pero años después, quizá puedas mirar hacia atrás y decir, si aquello no hubiera ocurrido, nunca habría llegado hasta aquí. Eso no significa que el dolor haya sido bueno, no tenemos que romantizar nuestras heridas, el dolor duele, una pérdida es una pérdida. Una despedida puede destruir partes de nosotros, pero también podemos decidir qué hacemos con aquello que nos rompió. Podemos convertir una herida en una frontera, podemos decir, esto no volverá a ocurrir porque ahora sé que necesito. Podemos aprender, y quizá eso sea madurar, no convertirnos en personas que nunca vuelven a sufrir, sino en personas que ya no se abandonan a sí mismas para evitar estar solas, y si algún día llegas a mi vida, quiero que hayas aprendido eso. Quiero haberlo aprendido yo también, porque no quiero que me necesites para sentir que tienes valor. No quiero necesitarte para sentir que mi vida tiene sentido. Quiero que lleguemos completos en nuestra imperfección, con nuestras cicatrices, con nuestros sueños, con nuestras dudas, y que podamos decir, no necesito que me salves, solo quiero caminar contigo. Eso cambia todo, porque cuando no necesitas poseer a alguien, puedes comenzar a conocerlo de verdad, puedes dejarlo respirar, puedes permitirle crecer, puedes celebrar sus cambios aunque algunos te den miedo, y puedes comprender que amar no significa impedir que alguien cambie, significa conocer a la persona que está cambiando y decidir si todavía quieres caminar a su lado. Quizá yo cambie, quizá tú cambies, y eso está bien. Porque espero que dentro de 10 años no seamos exactamente las mismas personas que el día que nos conocimos. Espero que hayamos aprendido, que hayamos viajado, que hayamos cometido algunos errores, que hayamos descubierto nuevas cosas, que hayamos envejecido, que nuestras caras tengan pequeñas líneas nuevas alrededor de los ojos, y que cuando nos miremos podamos decir, lo hicimos. No porque nuestra vida haya sido perfecta, sino porque seguimos aquí, juntos, y entonces quizá llegue una tarde de lluvia, una de esas tardes que hacen que el mundo parezca más lento, estaremos en casa. No necesitaremos hacer nada especial. Tal vez tú estés leyendo, yo estaré preparando café, y escucharé la lluvia contra la ventana, la misma lluvia que imaginé aquella primera noche. Pondré 2 tazas sobre la mesa, una frente a ti, otra frente a mí. Durante unos segundos me quedaré mirándolas. Quizás sonrías y preguntes, ¿qué pasa? Y yo te diré nada. Pero esta vez sí habrá algo. Porque recordaré este video. Recordaré que una vez hablé con una mujer que todavía no conocía. Recordaré que imaginé esta habitación antes de saber si alguna vez existiría. Recordaré la fotografía, la frase, la pregunta. ¿Y si no fue un accidente? Y entonces quizá tú mires la mesa, veas la fotografía y me preguntes de dónde salió. Yo sonreiré y te la entregaré, tú la girarás y detrás seguirá escrita aquella frase. Nos encontramos cuando dejamos de buscar. Quizá te quedes en silencio y después me mires, no hará falta explicar nada. Porque algunas historias llegan a un punto en el que las palabras ya no son necesarias. Solo quedará la lluvia, el café, la habitación. 2 personas que finalmente entendieron por qué tuvieron que esperar. Y entonces quizá te diga algo que nunca quise olvidar. ¿Sabes qué fue lo más extraño? Tú preguntarás, ¿qué? Y responderé. Durante años pensé que estaba esperando conocerte. Haré una pausa. Pero ahora entiendo que estaba aprendiendo a reconocerte. Porque cualquiera puede aparecer. Pero reconocer a alguien requiere haber aprendido qué significa sentirse en casa. Y quizá tú seas eso. No mi salvación, no mi respuesta a todos los problemas, no la solución a una vida imperfecta. Simplemente mi hogar en una persona. Y si algún día estás escuchando este mensaje después de haberme conocido, quizá te rías de todo esto. Quizá digas, qué extraño que hayas hablado conmigo antes de conocerme. Y tendrás razón, es extraño, pero algunas cosas extrañas son las más bonitas. Porque quizá tú también estabas esperando, no necesariamente a mí, quizá estabas esperando sentir que todavía era posible, que después de decepciones todavía podía existir confianza, que después de despedidas todavía podía existir compañía.
que después de años de aprender a estar sola, podías volver a compartir tu vida con alguien sin perderte dentro de él, y si ese alguien terminó siendo yo, entonces quiero que recuerdes una cosa. No llegaste tarde, nunca llegaste tarde. Llegaste después de todo aquello que necesitabas vivir. Llegaste después de las personas que tenían que enseñarte algo, después de las noches que te hicieron más fuerte, después de las decisiones que no entendiste en aquel momento, después de las lágrimas que nadie vio, después de las veces que pensaste, quizá esto nunca me pasará. Y aquí estás, no porque el mundo finalmente haya decidido tener piedad de ti, sino porque la vida es extraña, a veces tarda, a veces nos hace esperar, a veces nos lleva por caminos que no entendemos, y después nos coloca frente a alguien. De repente todas esas preguntas antiguas pierden importancia, porque ya no preguntas, ¿cuándo llegará? Preguntas, ¿cómo puedo cuidar esto? Esa es la pregunta que quiero hacerme contigo cada día, no cuánto me amas, sino cómo puedo demostrártelo hoy, no quién tiene razón, sino cómo podemos entendernos, no qué pasará dentro de 10 años, sino qué puedo hacer hoy para que tu día sea un poco más ligero. Porque al final, una vida juntos no está construida con momentos extraordinarios. Está construida con miles de momentos pequeños que casi nadie ve, un vaso de agua, una manta, un mensaje, una mano, una mirada, un avísame cuando llegues, un ten cuidado, un ya comiste, un ven aquí, un estoy contigo. Y quizá eso sea el amor verdadero, no encontrar a alguien que haga que todos tus problemas desaparezcan, encontrar a alguien con quien puedas atravesarlos sin sentirte completamente solo. Así que, futura esposa, si estás escuchando esto antes de conocerme, no tengas miedo, no corras. No aceptes menos solamente porque tienes miedo de esperar. No confundas estar acompañada con ser amada, sobre todo, no creas que el hecho de que todavía no haya sucedido significa que nunca sucederá. A veces la vida necesita más tiempo del que nuestro corazón considera justo. Pero eso no significa que esté vacía. Quizá mientras tú estabas aprendiendo a vivir, yo también estaba aprendiendo. Quizá mientras tú estabas cerrando una puerta, yo estaba abriendo otra. Quizá mientras tú estabas llorando por alguien que no pudo quedarse, yo estaba convirtiéndome lentamente en alguien capaz de hacerlo, y quizá eso es lo que realmente significa que no haya sido un accidente, no que el universo haya escrito nuestros nombres en alguna parte, sino que dos personas siguieron caminando, incluso después de haber perdido la esperanza, que un día sus caminos se cruzaron. Así que si este video llegó hasta ti por casualidad, quédate con una sola idea. Tal vez no estás tarde. Tal vez no estás olvidada, tal vez no estás destinada a estar sola. Tal vez simplemente todavía no habías llegado a la página correcta de tu historia. Y cuando llegue el día, cuando estés sentada frente a mí, cuando la lluvia golpee la ventana, cuando haya 2 tazas de café sobre la mesa, cuando sostengamos aquella fotografía, quizá no diremos, por fin encontramos el amor. Quizá diremos algo mucho más sencillo, nos miraremos, sonreiremos y entenderemos. Ahora sé por qué tuvimos que esperar. Y si alguna vez vuelves a escuchar este mensaje después de conocerme, quiero que recuerdes la primera pregunta. ¿Y si no fue un accidente? Quizá no lo fue. Quizá este momento, esta noche, estas palabras, solo fueron una pequeña señal en el camino, una manera de recordarte que todavía existen historias que comienzan tarde, historias que comienzan después del dolor, después del miedo, después de las despedidas, historias que no necesitan ser perfectas para ser verdaderas, y quizá la nuestra, si algún día llega, no será la historia que imaginamos cuando éramos jóvenes, será mejor. Porque no estará construida solamente sobre ilusión, estará construida sobre experiencia, sobre paciencia, sobre perdón, sobre elección, sobre 2 personas que saben lo que significa perder, y por eso saben lo que significa cuidar. Así que, donde quiera que estés ahora, espero que estés bien, espero que estés viviendo.
Espero que estés riendo. Espero que hayas aprendido a disfrutar de tu propia compañía. Si alguna noche te sientes sola, mira por la ventana, escucha la lluvia, prepara una taza de café y recuerda que en algún lugar, quizá otra persona esté haciendo exactamente lo mismo, sin conocerte, sin saber tu nombre, pero esperando, no desesperadamente, no con miedo, simplemente viviendo. Hasta que un día, sin aviso, la vida decida cruzar nuestros caminos, y entonces quizá entendamos algo que ninguno de los dos podía comprender antes, que no todas las cosas que tardan están destinadas a no suceder. Algunas cosas tardan, porque necesitan llegar en el momento en que finalmente podemos apreciarlas. Y tú, quizás seas una de ellas, futura esposa, si estás viendo esto, quizás realmente no fue un accidente. Quizás simplemente nuestra historia ya había comenzado antes de que nosotros lo supiéramos.